comenzar también a grabar la presentación. ¿Cómo les va, chicos? Ernesto, que te puedo ver, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Rocío? ¿A Rocío? Hola, profe, ¿todo bien? Bueno, y Evangelina, que no la puedo ver, no activó su cámara. Ay, no sé cómo se activa esto. Hola, profe. ¿Cómo estás? Tengo el audio desactivado, creo. Bueno, Bueno. Vamos a lo avanzar. desactivo porque estoy con mis hijitos. Bueno, vamos a avanzar con la clase de hoy, tomando como referencia un concepto que mencioné en una clase anterior, que es el concepto de desestructuración. Ustedes pueden ver la pantalla, ¿verdad? La ven, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, este concepto es un concepto tomado de Nathan Bachtel, que ustedes ya leyeron Rebeliones y Milenarismo para la actividad anterior, Ernesto principalmente, que vi su actividad, y también había un capítulo a continuación que se llamaba Guerra y Aculturación, en principio. Entonces, para continuar con temas que tienen que ver con unidades del programa, vamos a avanzar con este concepto y uno, bueno, en principio se preguntará qué significa, ¿no? Y bueno, y acá tenemos, acá voy a hacer clic, acá tenemos entonces la definición, fíjense. Dice, entendemos, por desestructuración en principio, dice, la supervivencia de estructuras antiguas, de elementos parciales de ellas, pero fuera del contexto relativamente coherente en el cual se situaban. Después de la conquista subsisten restos del Estado Inca, pero el cimiento que los unía se ha desintegrado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de supervivencia de estructuras antiguas, por ejemplo, debemos hacer referencia a la idea de la reciprocidad, por ejemplo, o también a cómo instituciones como la MITA, como sistema de trabajo, o el yaraconazgo, que son propios del imperio incaico, han sido reutilizados, digamos, si se quiere, por los españoles en ese contexto de transición que, recuerden ustedes, va desde 1532 hasta 1570. ¿No? Entonces, en el análisis del texto, ese que después se lo voy a pasar como para que ustedes puedan ampliar su mirada sobre lo que dice el autor Nathan Bachtel, habla particularmente de la diferencia que se puede encontrar entre cómo era la conquista en el imperio incaico y cómo era la conquista bueno, cuando llegaron los europeos a los Andes meridionales. Por ejemplo, en el primer punto que les seleccioné acá, dicen, los incas fundaron su imperio asumiendo las instituciones tradicionales que previamente se habían desarrollado al mismo nivel. En este caso dice, de la comunidad, hay la conservación de una cierta coherencia. Digo lo siguiente, para que quede claro. Ustedes saben que la Pachamama, como deidad andina, no es incaica. En realidad la Pachamama, como deidad, surge con la agricultura misma, digamos, ¿no? Allá hacia los, qué sé yo, hacia los 2000 años antes de Cristo, digamos. Entonces, la Pachamama, frente al proceso de conquista, digamos, de los incas, es incorporada al panteón de los incas. Es decir, bajo ninguna circunstancia el inca intentó destruir, por ejemplo, sistemas de creencia o formas de percibir al mundo o formas que tienen que ver con las cuestiones económicas o políticas. Al contrario, en realidad, lo que hicieron los incas fue tratar de conservar una cierta coherencia, digamos, si se quiere, de todo ese desarrollo previo en términos culturales, digamos, ¿no? Y esto es totalmente diferente al caso de la conquista española. El español, cuando llega, intenta imponer. Y acá es fácil la respuesta, ¿no? ¿Qué intenta imponer? Obviamente, por ejemplo, el sistema de creencia, ¿no? En este caso la católica, la religión católica, por un lado, e intentan imponer otros criterios que tienen que ver con la forma de cómo se concibe el territorio, con la incorporación de nuevos cultivos, por ejemplo, el tema del trigo, entre otros aspectos. Entonces, la conquista española de por sí es una conquista violenta. No quiero decir que la conquista incaica no lo haya sido, por supuesto que lo fue.
¿no? Eso sería un punto en común, digamos, si quiere, pero la naturaleza de esa conquista tiene que ver con otro tipo de características. Ya sabemos que la conquista española, como dije, es violenta, genera lo que se llama un trauma de la conquista, ustedes lo van a ver particularmente en el texto de la desestructuración. En este caso, el trauma de la conquista, dice, es un choque psicológico. La vez pasada les decía particularmente que ese choque psicológico tenía que ver con, particularmente, ¿no? la muerte de los dioses del panteón incaico o del panteón andino en manos de las deidades del panteón cristiano. Eso genera, como les dije la vez pasada, un trauma, en este caso psicológico. Y obviamente, ya les mencioné anteriormente, ¿no? La conquista española va a significar la imposición de la cultura de un grupo social sobre otro. En este caso dijimos la religión, por ejemplo, o formas de cómo se va a organizar el territorio. Entonces, la conquista española, como ustedes pueden ver acá, va a llevar a la dominación de una minoría sobre una gran mayoría, en este caso estamos hablando de los indígenas particulares. Entonces, como conclusión, fíjense, inicial a esta parte, hablamos que la conquista española, fíjense, produce evidentemente efectos negativos, ¿no? Profundos trastornos, ¿no? Que llevarán al sometimiento de la sociedad indígena. En el caso de Baxter, analiza estos efectos negativos o estos profundos trastornos a partir del concepto de la desestructuración. Para aquellos que recién se incorporan, digamos, a esta clase, ¿qué se entiende por desestructuración? Dijimos que es esta supervivencia de estructuras antiguas o de elementos parciales de ellas, pero fuera del contexto relativamente coherente en el cual se situaban, ¿no? En este caso, obviamente que estamos hablando también del surgimiento de un nuevo contexto como es el del sistema colonial. Entonces, eso es más o menos como para revisar qué es lo que estuvimos viendo hasta este momento. Cuando él analiza, Baxter, el tema de la desestructuración, lo analiza utilizando 4 variables. La variable demográfica, la variable económica, la variable social y la variable demográfica. Perdón, la variable religiosa, cuando habla sobre el tema de la extirpación de idolatrías. Cuando habla sobre lo económico, habla sobre, por ejemplo, los cambios que ha generado en el mundo andino la incorporación de la moneda, o el desarrollo de la economía mercantil, digamos. Cuando habla de lo social, como indicadores, Baxter toma como referencia el rol de los curacas, como así también el crecimiento que hay en este periodo de transición de los yanaconas o de los llanas, ¿no? Entonces, pasaremos a referirnos sobre la primera variable y sobre algunos aspectos que de repente nos pueden interesar a nosotros para cuando hablamos sobre esta catástrofe demográfica que se da en América a la llegada de los europeos. Cuando digo de los europeos, no solamente hablo sobre los castellanos, ¿verdad? ¿Quiénes más llegan al territorio americano? ¿Quién se anima a decirme? ¿Joaquín? Los portugueses. Portugueses. Bueno, portugueses, muy bien. ¿Quiénes más? Holandeses. Holandeses. Exacto. En las Guyanas. En las Guyanas. Los franceses. Los 17, muy bien. ¿Quiénes más? Y después Inglaterra. Muy bien, Inglaterra. Y falta un país más, entre otros más, ¿no? Pero junto a Inglaterra también llegan los... ¿ustedes vieron El último mohicano? ¿La película? Los canadienses. Bueno, en este caso los franceses, ¿no? Los franceses. Claro. Entonces llegan ingleses, franceses, en el 17 llegarán holandeses, pero en el siglo XVI tenemos castellanos y tenemos también a los portugueses. Entonces, en todo ese territorio de América, en donde encontramos grupos que habían sido organizados, que estaban organizados de diferentes maneras, van a sentir el impacto, en este caso, de la presencia europea, y uno de esos impactos tiene que ver con lo, en este caso, demográfico. Fíjense en estos detalles particulares, ¿no? Hay una evolución, fíjense, demográfica, en el caso de México, después de la conquista, que manifiesta una caída vertiginosa de la población. Fíjense, en 1519, según datos estimativos
de Cook y Bora, que son unos demógrafos históricos, digamos, que han influido notablemente en referencias vinculadas con lo demográfico en América hispana, hablan de que en 1519, por ejemplo, ¿no?, existían probablemente en América unos 25 millones de habitantes. Fíjense. En 1532, ¿no?, casi como 14, 15 años, esa población de 25 se reduce a 16,8 millones. En 1545, los 16 millones pasarán a ser 6 millones 300. Fíjense. Y en 1568, esa población a 2 millones 650 mil. En 1580, esa población, fíjense, de 1519, que era de 25 millones, pasará a 1.900.000. Y en 1605, la población quedará reducida a unos, más o menos, a 1 millón de habitantes. Fíjense, los números creo que son crueles en principio, porque nos demuestra muy claramente esto de la caída vertiginosa de la población, y en principio introducir esta palabra que algunos no quieren referirse, que es a la idea del genocidio americano, ¿no? El genocidio americano entraría dentro de la misma categoría, en principio, del genocidio judío, o el armenio, o el congoleño, digamos, en principio. La diferencia con los mencionados anteriormente es que este genocidio está presente aún en la actualidad. No es que terminó en un momento determinado, sino que en la actualidad está presente cuando uno observa o lee en los periódicos referencias sobre, por ejemplo, la desnutrición por la cual atraviesan las comunidades indígenas del norte argentino, por ejemplo, ¿no? Entonces, el amigo Bastel continúa, digamos, con su análisis. El caso anterior, recuerden ustedes que era para el caso mexicano, y él ahora se va a referir en parte del texto a los Andes meridionales. Él dice, acá también para que ustedes tengan en cuenta, ¿no?, la caída poblacional marca, bueno, notables diferencias regionales, ¿no? No es lo mismo el impacto demográfico, digamos, en términos de caída poblacional en la costa que en la sierra, ¿no? Habría que comenzar a buscar esas diferencias que hay en el impacto demográfico, digamos, Ezequiel. Es así que, por ejemplo, fíjense, analizando el tema de las tasas de disminución, dice él que para el norte, esto es para la costa norte del Perú, hay un 60%. ¿Qué significa esto? Un 60% de la población murió en el norte, en la costa. Mientras que para el centro, esto será Sierra Central Peruana, será la costa de Lima, 30 de cada 100 personas murieron, fíjense. Y en el caso de Arequipa, hacia el sur, en la Ciudad Blanca, así se llama actualmente, un 3%, ¿no?, han muerto. Dice, e incluso menos del 10% si excluimos la ciudad de Arequipa. Creo que acá, no sé si falta un cero, pero bueno, habría que verlo, después lo reviso en este caso. Entonces, fíjense, en términos estadísticos, el amigo Bastel llega, digamos, en principio a la conclusión siguiente. Dice, la disminución global, ¿no?, proviene así de movimientos parciales diferentes y habría sido, fíjense, del orden del 40%. Es decir, que en el caso de los Andes meridionales, de cada 100, 40 personas murieron por efectos de, en este caso, de esa hecatombe poblacional, digamos, Ezequiel. Entonces, dice, Perú sufre, en este caso, una verdadera catástrofe demográfica, ¿no?, después de la llegada de los españoles. Pero también hay que considerar otro aspecto, ¿no? Bueno, o hay que tenerlo en cuenta dentro del marco de otro aspecto del traumatismo de la conquista. A ver, acá vamos a admitir a Carla y Cristian Tolava, que están esperando, ¿no? Y sigamos con el tema de esa variable que él analizaba, que era la variable. ¿Cuál es la primera variable que él analizaba, Joaquín? ¿La demográfica? La demográfica. Muy bien, ¿quién dijo eso? Rocío Aybar. Bueno, Rocío. Dice, ¿cuáles son las causas de la despoblación? Ya estuvimos viendo sobre eso, ¿verdad? Ya leímos algunos textos, así que lo pasaremos rápidamente. Primero, obviamente, los efectos de las enfermedades. ¿Cuáles son esas enfermedades? Viruela, rubiola, gripe,
¿no? Eso produce una especie de choque microbiano, dice el amigo Bastel. Otras causas de la despoblación, las guerras civiles y abuso de los españoles, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, las guerras civiles se dan principalmente entre españoles y españoles, por ejemplo, en el caso de los Andes meridionales, pizarristas y almagristas, por ejemplo, entre aquellos que son colaboracionistas con Pizarro y Almagro, contra las fuerzas militares de los incas, digamos, se quiere decir, hay una Asadurian, en otro texto, que es un autor que ustedes van a leer también en su oportunidad, en el próximo práctico, él habla sobre una guerra constante que se da entre 1532 hasta 1570 inclusive, que va a generar muchas muertes, digamos, entre las tropas indígenas, digamos, si se quiere. Y cuando habla de abusos españoles, habla sobre la imposición de una carga tributaria que obviamente genera un efecto en lo que se refiere a la población particularmente. Y temas como suicidios masivos o los infanticidios, digamos, si se quiere, también serían causales de la despoblación en los Andes meridionales. Entonces acá tenemos, fíjense, causas de la caída poblacional, causas externas, abusos, guerras, epidemias, y causas internas que tienen que ver con la reducción de la natalidad. Por ejemplo, hay un concepto que maneja Sánchez Albornoz, que es otro autor que hace demografía histórica. Él habla sobre un concepto que se llama desgano vital. Digamos, ¿qué significa esto? La poca gana que tienen los indígenas frente a la presión o a la explotación vinculada con el trabajo de tener relaciones sexuales. Entonces eso disminuye en principio el tema de la natalidad. Entonces esta es en principio la variable demográfica. Pasemos a la desestructuración económica. El primer aspecto que él toma como referencia son dos conceptos que ustedes ya lo manejaron con el profesor Juan Arias, ¿no? Que son estos conceptos, el de reciprocidad y el de redistribución. La vez pasada hicimos una breve referencia sobre la reciprocidad. ¿Qué se entiende por la misma? ¿No? Es dar a cambio de algo. Es un don, ¿no? A cambio de un contradon, en este caso. Entonces, si yo doy trabajo, ¿no? Lo que pretendo a cambio, ¿qué será? Trabajo, fíjense. Y la redistribución tiene que ver más con una lógica propia del Estado. En el caso del Estado incaico, ¿no? Aplica muy claramente estos dos principios, el de la reciprocidad y el de la redistribución. La vez pasada hablábamos sobre la desestructuración territorial, ¿no? Ernesto estuvo escuchando esa clase o esa intervención. Acá, digamos, cuando hablamos sobre el imperio incaico, fíjense, decíamos que Cusco era el punto de convergencia y divergencia de las riquezas, ¿no? Esto es en el estado, en este caso, incaico. Si ustedes miran o analizan cómo estaba organizado el territorio, en el centro estaba Cusco, pero que se dividía en 4 cuadrantes. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran esos 4 cuadrantes? Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo. Bueno, Los 4 regiones del sur. se llama, bueno, el imperio de las 4 partes, pero ¿cuáles eran esas 4 partes? Ya lo voy a llamar al profesor Arias, ¿no? Le voy a decir que no le enseño nada sobre eso. Chincha. Chincha. ¿Idea? Bueno, les digo. Chincha y Suyu, ¿sí? Como al norte. Antisuyu, la selva. Antisuyo. ¿Sí? Collasuyu al sur. Nuestra región pertenece precisamente a ese cuadrante. Y el Colesuyu, ¿no? O Puntisuyu, que sería lo que es el desierto de Atacama. Esos serían los 4 cuadrantes que están organizados en principio por el Cusco, pero en el contexto incaico. Cuando llegan los europeos, castellanos, en este caso, la capital deja de ser Cusco, porque la capital se va a instalar en Lima. Y acá también, a partir de 1545, las minas en Potosí comienzan a actuar como un eje organizador del espacio. Entonces ya no va a ser Cusco, va a ser Lima como el centro organizador de las cuestiones administrativas, porque allí se asienta el virrey, y las minas de Potosí, porque es una impresionante generadoras, digamos en este caso, de riqueza.
En principio, entonces, van a ser los polos de atracción económica y administrativa de ese espacio, constituidos con nuevos criterios de territorialidad. Fíjense, dice, entre estos dos polos, el Cusco antiguo, el centro del mundo, no juega sino tan solo un papel intermediario. ¿Quién me estaba hablando? Yo. Sí. Alejandra. Que los compañeros cierren la parte de silenciar porque se escucha que... Alguien está respirando, sí. Se escucha, cuando usted habla, se escucha así como entrecortado, no se escucha muy bien. Que cierren la parte de la voz. Que saquen el micrófono porque se escucha que alguien está respirando como fuerte y ruidos. Sí, bueno, a Rocío la veo que tiene el micrófono habilitado, Gastón tiene su micrófono habilitado. Sí. No, Ale recién lo tiene habilité su yo. micrófono habilitado. Entonces, eso es un detalle, digamos, que hay que ir, en principio, mejorando. ¿Parece? Ahí está. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien por el momento? Trato de no gastar mucho tiempo. Otro aspecto, fíjense en ustedes, vinculado con la desestructuración económica, es esta idea de cómo la complementariedad, fíjense, vertical de la economía andina sufre alteraciones. La vez pasada hacía referencia a John Murra, que analizaba este modelo. Y acá aparecen dos elementos muy fundamentales que contribuyen a la desestructuración en términos económicos. Por un lado, la introducción del tributo, y por el otro, la introducción de la moneda, ¿no? Con respecto al tema del tributo, pregunto a cualquiera de los compañeros que están escuchándome, pregunto lo siguiente. ¿Cuál era la naturaleza del tributo? Acá vamos a ampliar un poco más. Muy bien. Ahí lo veo a todos. ¿Cuál era la naturaleza del tributo en el Imperio Incaico? Muy bien, no se peleen. ¿Cuál era la naturaleza del tributo? Lo digo en otros términos. ¿Cómo se pagaba Yo, profe, el me tributo acuerdo en el de Imperio algo. Incaico? Yo lo que recuerdo, profe, es que cuando, por ejemplo, el imperio dominaba un territorio nuevo, al quedar dentro del territorio le debía tributo, digamos, de por sí, a modo de seguridad, digamos. Sí, pero ¿cómo se pagaba ese tributo? Por trabajo, por medio Muy de bien, trabajo. usted porque me escuchó y el año pasado me seguía. Ay, El profe, tributo... no sé qué malo que es, ¿no? El tributo, obviamente se pagaba a través de un sistema de trabajo como era la mita, pero la forma de pagarlo era en trabajo, ¿no? Es decir, que no se pagaba en especie, sino en trabajo. Eso es bien interesante tenerlo en cuenta porque la naturaleza del tributo, en el contexto de los Andes meridionales y en el proceso de transición al sistema colonial, va a ser diferente. O sea, digo, además de trabajo, va a ser en productos de la tierra. Y en un momento determinado, además del trabajo y en producto de la tierra, va a ser en moneda. Y eso va a generar una desestructuración significativa en las comunidades indígenas, porque éstas, con el propósito de obtener moneda, van a tener que salir de sus comunidades y se van a tener que insertar en esferas de la producción donde consigan moneda, por ejemplo, la minería. ¿Entiende? Entonces, ese es un detalle bien interesante referido al tema de la desestructuración. Entonces, por eso dice, la introducción del tributo y la moneda jugarán un papel muy importante en lo que se refiere a la desestructuración. Y acá aparece un personaje muy importante que es el tema del encomendero. Fíjense, en el encomendero dice, ¿quién es el encomendero? Esa es una pregunta también como para tener en cuenta. Esa es una pregunta. ¿Quién es el encomendero? El encomendero es el representante del rey que lo hace trabajar a los indios. Es el encargado de cuidar a los indios. ¿Quién dijo eso? ¿Quién es? Yo, profe Rocío. Rocío, que pero no puedo no te activar veo. la cámara. Habilita tu pantalla, no te veo. Sería más mi como bendición. capataz, profe. ¿Cómo? Sería más como capataz, digamos, es quien controla que los indígenas realicen todo el trabajo. Se encarga de lo que Profe, ¿que no era el encargado del virrey, del rey? No, bueno, a ver, Ernesto. El encomendero era aquel que sería como un feudal para la región de para la región americana, porque era aquel que tenía tierras y mediante eso ahí nomás generaba los servicios a los indios mediante un trabajo.
Sí. Aparte es el encargado de evangelizarlo a los indios. Bueno, vamos a... En principio, a mí me hubiera gustado mucho perder el tiempo y disfrutar mucho de las clases presenciales y aprovechar el tiempo en ese sentido como para explicar. El encomendero es el benemérito de la conquista, es el conquistador. Ese es el encomendero. Y el benemérito de la conquista, es decir, esos que han participado en las huestes conquistadoras, cuando participan de la conquista del territorio, no lo hacen gratuitamente, sino lo hacen con un fin, ¿no? Ustedes leyeron el texto de Stephen Ster y la famosa utopía de la riqueza, ¿no? No vienen acá por nada, sino vienen con propósito de obtener prestigio social y de riqueza. Entonces, acá hay un detalle bien interesante como para tener en cuenta, que es lo siguiente, para que lo tengan en cuenta. El benemérito de la conquista, o la conquista, mejor dicho, tiene un claro sentido premial. Entonces, como premio de la conquista de territorio, en principio, el conquistador recibe tierras, mercedes de tierra, y recibe indios en encomienda, lo cual lo convierte en encomendero a él. ¿Con qué propósito? Obviamente, primero, ¿no? Hay un propósito económico. El encomendero recibe indios en encomienda para gozar del usufructo del tributo. Es decir, el encomendero, el benemérito de la conquista, ¿qué le cobra a los indígenas? Un tributo, ¿se entiende? Y este tributo va a tener diferentes tipos de naturaleza. Ya va a ser en monedas de plata, de oro, en oro, polvo, ¿no? Productos, digamos, si se quiere, de la tierra, digamos, entre otras cuestiones. Y a cambio también, otro de los propósitos, digamos, es evangelizar a los indígenas. Digamos, la próxima clase podemos ampliar un poquito más sobre los encomenderos, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, el encomendero, fíjense, es aquel, dice, exige el suministro de productos. La noción de reciprocidad carece de sentido para el encomendero. Los indios no reciben del don, ni siquiera simbólico. De este modo, el tributo no solo les parece diferente, sino gratuito. ¿Por qué? Porque el encomendero recibe del indígena trabajo en concepto de tributo, pero el encomendero no le paga ningún tipo de salario. Fíjense, entonces es totalmente gratuito el servicio que ofrecen los indios para el encomendero, siendo este último el único beneficiado. Y el encomendero, fíjense, no les entrega acá por el trabajo que realizan los indios, ni alimento ni salario, y el encomendero tiene la posibilidad de acceder a la mita como forma de trabajo rotativo, fíjense. Avanzando con esto, porque ya me queda poco tiempo, hay una conclusión número 1. Fíjense, a ver, creo que, tenía como otra conclusión en realidad. Antes de eso, entonces, esta de acá habla sobre la reciprocidad y la redistribución en el imperio incaico. Fíjense, lo rojito es la reciprocidad. Yo doy a cambio de. Fíjense, yo doy, Curaca da al Inca y el Inca le devuelve. Y la redistribución es lo azul. Las comunidades indígenas o el Ayllu produce excedente a través del trabajo que va a parar en manos del Inca y este lo redistribuye hacia las comunidades y hacia el Curaca. ¿Estamos de acuerdo? La diferencia en el contexto español es que acá vamos a reemplazar al Inca por el español, lo rojo se mantiene, pero lo azul no va a cambiar. ¿Cómo? Esta de acá se mantiene, mientras que esta, que significaba una vuelta de lo producido a las comunidades, va a ir a parar al mercado. Fíjense, esa es la gran diferencia que hay, ¿no?, con respecto al sistema español. Respecto a la otra variable, que era la social, se hace referencia a los curacas y a los yanaconas. Respecto a los curacas, fíjense, eran los jefes étnicos, los jefes locales, los que tenían a cargo los ayllus en particular. En el contexto colonial se ve relegado a un nivel inferior y arrastrado a un proceso de degradación general, ¿no? Sin embargo, fíjense, el sistema no puede funcionar sin la colaboración de los jefes locales. ¿Por qué? Bueno, en este caso simplemente porque los curacas eran los únicos que tenían un poder legitimado frente a los integrantes de la comunidad,
fíjense, y eso hacía que ellos puedan tener el control sobre la mano de obra. Entonces, si un encomendero que deseaba mano de obra, no podía acceder a la misma, simplemente porque, ahí trato de ampliar esto, simplemente porque quien tenía control sobre la mano de obra en general eran los curacas. Entonces los curacas, en el contexto de transición, siguen jugando un papel sumamente importante. Y el otro aspecto que interesa son los yanaconas. Para no preguntar y no perder tiempo, porque me avisan que estoy ya limitado con mi tiempo, ¿quiénes son los yanaconas? Los yanaconas eran esas personas especializadas que eran extraídas por el Inca y rompían vínculos con sus comunidades de origen. Estos yanaconas no tenían tierras y no pagaban tributo para con el Inca. ¿Estamos de acuerdo? Y en el contexto de transición en el sistema colonial, estos yanaconas no pagaban tributo. Y sí se ponían al servicio de los españoles. ¿Qué pasaba? Frente a la presión fiscal, fíjense, los originarios, los indios originarios, es decir, aquellos que tenían tierras, que pagaban tributo al español, huyen de sus comunidades de origen y se transformarán en yanaconas. Y lo que se observa en este periodo de transición, 1532-1570, es un incremento del número de yanaconas, ¿no? Entonces, eso obviamente va a desestructurar la economía andina, porque es menos fuerza de trabajo dedicada a trabajar los campos de cultivo, fíjense ustedes en el detalle. Entonces, ahí también hay otro elemento de la desestructuración. Para terminar, digo, ¿no? Hay otra desestructuración que es la religiosa, que tiene que ver con la persecución de las idolatrías por parte de los religiosos en este contexto. Entonces, son aspectos que va a considerar el amigo Bachtel cuando analice su texto. Yo ahora enseguida voy a colgar el texto de Bachtel para que ustedes los lean, ya más o menos teniendo algunas ideas de esta desestructuración, como para que quizás les resulte mucho más fácil poder realizarlo. ¿Les parece? ¿Les parece? Y esto también está siendo grabado, así que lo voy a colgar también en el grupo para que los que no pudieron participar lo hagan. ¿Sí? Entonces, acá me despido, les mando un saludo a todos y espero, me han fallado con sus trabajos, ¿no? Hay muchos que no han podido realizar sus trabajos. Digo lo siguiente, si no me pueden realizar el video, me escribe, me dicen, profesor, mi teléfono no sirve, no sé cómo hacer el video, ¿puedo hacer otra cosa? Y yo, ¿qué les voy a decir? Puede hacer otra cosa, puede hacer un audio, podrá hacer un ensayo, pero no se queden con el hecho de que no han podido hacerlo, ¿no? Si no, en todo caso me consultan a mí y vemos cuál es la alternativa, ¿les parece? Profe, una consulta. Me perdí un poco con el tema del video. ¿Para qué día habría que subirlo ya? Para el lunes pasado, para este lunes, que pasó ayer. Ah, bien. Si bien. lo hiciste, porque me mareó un poco, pueden colgar, ¿no? Todavía lo lo pueden colgar, y si les puse una nota, les cambia automáticamente, no tengo problema sobre eso. Bien. Profe, pero, Sí. profe, yo quiero hablar un ratito. Me Sí. parece medio injusto, yo soy Alejandra, que yo trabajo, tengo mi hija, tengo que hacerle la tarea a mi hija, o sea, cumplí como madre, hacerle la tarea, y cumplo con usted. Y esa etapa pasando a las tareas para después, yo creo que es una falta de respeto a mí como compañera, porque yo cumplo con usted el día correcto, el día horario que usted dice. Y yo creo que varios chicos estamos lo mismo en cumplir con las tareas. Para mí, Profe. a mí me parece, Sí. a mí como ¿Quién me está hablando? Yo como compañera, es una falta de respeto que usted nos diga que son 4 los alumnos. Yo entiendo que hay compañeros que son policía, penitenciarios, yo sí entiendo con ellos. Yo también trabajo que ellos sí podríamos darle la oportunidad, pero creo que la mayoría están como en condición como yo, que soy trabajo, como toda, tengo una hija que tengo que enseñarle, y cumplo con su trabajo, y para mí es una falta de respeto que usted ponga un día y un horario, y después usted le esté dando más plazo. Para mí es injusto. Profe, ¿le puedo hablar yo? Sí, ¿quién va a hablar? ¿Puedo ¿Quién es? Yo, Elizabeth, ¿Dónde está? No la veo. Sí. Acá.
Rápido que se acaba el tiempo. Sí, ya se acaba el tiempo. Yo le quería hacer una consulta. Sí. El tema de que yo ya le mandé el trabajo cuando tenía que hacer, pero no pude hacerle el video, pero yo le mandé un mensaje diciéndole que le había hecho un PowerPoint. Bueno, en todo Yo le caso... hice el PowerPoint, bueno, no le consulté, disculpe. Bueno, ya lo reviso y en todo caso cambio la Pero nota. sí se lo Si en mandé. alguna oportunidad se me pasó. Ya se me acaba el tiempo, chicos. El martes que viene, ¿les parece bien que nos volvamos a reunir para analizar? Vamos Sí, a hacer profe. así. Explico el texto y le cuelgo el texto como para que le resulte más fácil. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces acá detengo la grabación y les mando saludos a todos, ¿no? Nos vemos en la próxima. Gracias. ¿Ah?